Él está ahí sin sombra, dice, sin cambio en su sombra, sin variación en su naturaleza. Él ama y Él te ama. Aprende a vencer más con Él, más que un vencedor. Y lo digo porque está escrito. Dice que el que es vencido por alguno es esclavo del que lo venció. Pablo decía, yo preso en Cristo. Él es mi límite. En Él nos movemos y en Él somos. Impedidos de salir por amor, por su amor, que es de difícil comprensión. Pero hay promesa. Lo que Dios declaró es verdad. No hay excusas, dicen las Escrituras. No hay. No hay nada que te impida cuando lo conoces, cuando te relacionas con Él, cuando vas, como has venido hoy, a sus santas convocatorias. Dice, días terribles son las propuestas de Dios, en un lugar terrible, para que oigas cosas terribles, que son santas, que han sido preparadas para que oigas, para que puedas declarar con entendimiento, para que puedas ir más allá de tus fuerzas, para que hagas solo lo que te conviene. Discierne, porque esa es tu naturaleza. Discierne el lugar, discierne el espíritu que te ministra. Discierne porque eres más que carne. Antes fuiste perfecto de espíritu. Gloria a tu nombre, Dios. El Padre de todos los espíritus. El dueño de nuestro cuerpo. Y el que gobierna mi alma y la tuya. Te bendecimos, Rey. Gracias, Padre. Amén. Amén. Que se han relacionado con Dios. Y Dios es mucho, Dios. Dios es todo. Y nos va a llevar mucho tiempo concebir sus cosas, entender sus ideas y rendirnos, como decíamos en la oración. Rendirnos a Él. Así como Él hizo el Hijo, ¿verdad? El Hijo hizo eso. Tenía voluntad, tenía formas de hacer, tenía pensamientos. Dijo, pero que no sea la mía, que sea la tuya, ¿no? Él tenía formas de pensar. Él creía que había algo para hacer. Venía de su propio corazón. Y su corazón era perfecto. Dice que en él no había error alguno. Sin embargo, dijo, no la mía, no ni mi pensamiento, ni mi forma de hacer, ni lo que creo, sino que la tuya. Y si lo dijo Jesús, ¿qué quedaría para nosotros, no? Por eso comprender es tan importante. Por eso declarar no es inocente. Y a veces somos muy rápidos para decir cosas y nos perdemos, ¿no? Entre palabras, a veces las inflamos, otras veces suenan hueco, por esta causa, ¿no? Por no alcanzar profundidad en el conocimiento de Él, ¿sí? Y queremos etiquetar y decir, esto es el amor, o esta es la verdad, o este es el camino, ¿sí? Sin embargo, Dios dice, no juzguen nada antes de tiempo, más bien deleítense, ¿sí? Disfruten de la experiencia, están conociendo a Dios, al creador de todas las cosas. ¿Habrá algo que no tenga respuesta? Imposible, pero para eso necesitamos tiempo, ¿verdad? ¿Qué es lo que te ha dado Dios a vos y a mí? ¿Qué es lo que nos ha dado cuando nos dio vida? Un tiempo, ¿sí? De hecho, por diferentes razones, sabemos que Él dijo, yo no voy a contender siempre con el espíritu del hombre. Le voy a dar 120 años. Así que no lo desaprovechemos. Vamos ahí, ¿sí? Vámonos a hablar, hoy tenemos que hablar, hoy nos compete entender una porción de la intención de Dios
con muchos versículos que voy a ir parafraseando muchos, pero hay otros que es necesario que revisemos porque es el fundamento de lo que les voy a decir. Vamos a entrar por Isaías 44, 28. Vamos a entrar a meditar, vamos a entrar en tema. ¿Cuál es el título? Le pusimos, ¿cómo le pusimos, José? Sin cortinas no hay paraíso. Si no la vieron, la van a ver hoy. Para el que no la vio, hoy tiene la oportunidad. A lo mejor tengamos que decir continuará, pero así vamos a empezar. Vamos a empezar directamente, no quiero hacer mucho porque para no defraudarlos, voy a ser bien complicada. Entonces, me voy a ahorrar la introducción porque sé que ustedes ya me conocen, excepto acá nuestra amiga a quien bendecimos, a Toñi, pero bueno, tendrá el gusto Toñi después de juntarse con todo esto y decir que... Dice Isaías 44, 28, dice de Ciro, su pastor, ¿no? Dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir, fíjense, al decir, ¿sí? ¿A qué lo manda? Lo manda a hablar. Ustedes saben que por la palabra todas las cosas son hechas, ¿no? Así nos manejamos en el reino. Necesitamos decir. Dice, quiero que digas esto. Yo sé que vos lo vas a cumplir. Esto es todo lo que quiero que hagas. Habla a Jerusalén y dile, lean, serás edificada. Pero también le hablas al templo. Amén. Y le dice, tú serás fundado. Entonces hay dos dimensiones de proclama, decreto, de prédica, si así lo quieren llamar, ¿sí? Que tienen destino. Háblale a Jerusalén y háblale al templo. Geográficamente hablando, sabemos que el templo tenía, ¿sí?, un lugar en la bendita Jerusalén. Pero ahora vamos a hacer una lectura espiritual de todo esto, ¿ok? Para no tener que pagar un pasaje e irnos hasta allá para ver, confiemos también en lo que está escrito, ¿sí? Y hagamos esa connotación espiritual, pero también queremos ir. Dice, le vamos a decir a Jerusalén que va a ser edificada y le vamos a decir al templo que tiene que ser fundado. Usted sabe que si nosotros dijéramos, bueno, ¿qué es una ciudad? ¿No? ¿Por qué una ciudad y por qué le habla al templo? ¿Qué tiene de diferente una ciudad que tiene el templo de diferente a esta de la que está hablando? ¿Qué hay de diferencia? ¿Qué es una ciudad? ¿La podríamos definir de alguna manera? ¿Qué creen ustedes que es una ciudad? Jalen de lo que había en la primaria, ¿eh? Donde habitan, ¿no? Donde hay mucho movimiento. Una ciudad es el reflejo de aquellos que la edifican. Hay comercio, hay relaciones sociales, hay vida en una ciudad, ¿sí? No son edificios. Los edificios a lo mejor son el resultado de relaciones, ¿sí? Hay muchas casas porque alguien se casó y quiere vivir ahí, formar una familia y agranda y el hijo compra otra, pero tiene que vivir de algo y pone un negocio, necesitamos irse para allá y construimos carreteras. Eso es una ciudad. Actividad, relación, es el resultado de la relación de los que viven ahí. ¿Se entiende lo que es ciudad? ¿Podríamos decir qué es eso? Pues en Jerusalén, la ciudad, la que tiene que ser edificada, ¿sí? Hay un montón de gente relacionándose y el templo necesita ser fundado. Entonces una ciudad es esto. Una ciudad es Jerusalén, es la relación, ¿sí? O el resultado o la manifestación de la relación social, económica, emocional que tienen aquellos que la habitan. Eso es una ciudad, ¿sí? Por eso esta tiene que ser edificada conforme a su corazón y para eso envía un pastor. Entonces nosotros tenemos que saber, y a esto me voy a referir, cuando nosotros estamos hablándole a la ciudad y cuando nosotros nos vamos a dirigir al templo. ¿Quién es el templo según las Escrituras? Nosotros somos el templo, ¿sí?
El cuerpo de Cristo es el templo. Entonces en Jerusalén habitaban muchos, con muchos de estas situaciones, que todos nosotros somos parte, aún estoy hablando que como iglesia, por momentos estoy relacionándome en la ciudad y por momentos tengo la bendición de Dios para formar parte de un templo o tabernáculo. En la época del tabernáculo, el tabernáculo tenía un campamento alrededor. Esa era la ciudad. ¿Sí? Ciudad no por moderna, ciudad por lo que tiene como esencia, que es la relación que hay entre todos aquellos que la habitan. ¿Sí? Es muy diferente la relación, no debería serlo, pero es muy diferente la relación de cuando habitamos en la ciudad, donde podemos negociar, donde podemos tener trato, donde nos podemos mordisquear, diría Pablo, a la que tenemos que tener adentro del templo. Es muy diferente. Entonces nosotros tenemos que saber esa diferencia, que habitamos en Jerusalén y que en Jerusalén nos vamos a encontrar relacionándonos, bien o mal, con personas, que hay oportunidad en Jerusalén, pero que estamos llamados a ser parte del templo, como cuerpo de Cristo en la tierra. Por eso mi actitud y actividad no es la misma en la calle que acá, aunque mi esencia sí, mi naturaleza sí. Pero nosotros resolvemos constantemente. Mi oración necesita respuesta porque tengo que resolver mi economía, porque tengo que resolver mi situación marital, porque tengo que resolver todo lo que todos no sabemos, por ejemplo, enfermedades, por ejemplo, todo aquello que se nos puede ocurrir ahora, ¿no? Todo esto sucede en una ciudad. Todo esto sucede en el perímetro y está bien. Por eso el Señor sabía que se iban a dedicar a relacionarse todo el año. Ok, pero ciertos días van a venir a mi santuario y no son los mismos, no vienen a lo mismo. Entonces tenemos que entender la diferencia entre la relación que se genera en una ciudad, el negocio que hay en una ciudad, con el trato que Dios tiene cuando nosotros entramos al templo. ¿Me explico? Es lo que quiero darles a entender. No por dividir, sino por entendernos a nosotros mismos. Que a veces queremos llevar las cuestiones de la ciudad adentro del templo y que me las resuelva el sacerdote adentro del templo. ¿Por qué? Si todo lo bueno está en el templo, ¿por qué él dijo, hagan un santuario para quién? ¿Para que ustedes resuelvan los problemas de la city? Harán un santuario para mí, dijo Jehová, y yo habitaré en medio de vosotros. ¿Entienden? ¿Saben por qué es esto? Porque usted es de una casta sacerdotal. Y la casta sacerdotal está llamada a adorar, ¿sí? Está llamada a proclamar. Imagínense a Pablo cuando escribe las cartas, Corintios, Gálatas, Efesios, menos las de los hebreos, yo creo que casi todas están dedicadas al perímetro, a la ciudad. Yo sé que entre ustedes hay. Entonces, pero no fue todo su discurso. Se ocupó. Es pastor, se tiene que ocupar. Pero a la hora de hablar del santuario, otra cosa. Al santuario hay que, o al templo hay que fundarlo, fundamentarlo. ¿Quieren abrir el diccionario, José? Para que veamos si hay diferencia. Una ciudad puede estar afectada por los tiempos históricos. Puede haber guerra o no, ¿sí? Puede haber prosperidad o no. Pero al templo eso jamás le afectó, ¿sí? ¿Ustedes vieron un templo afectado por eso? No. Por eso había reglas para el templo, que no son las mismas que la ciudad. Señor Jesús dijo a ustedes, entre los pobres siempre los tendrán. ¿Sí? Porque hizo una lectura de lo que siempre iba a pasar. Siempre habrá algo que resolver. Cuando dijo que había pobres y que siempre habrá algo que sustentar. Pero en el templo las cosas son perfectas. En el templo hay que estar completos, están santificadas. No, en vez de ponerle a templo, póngale a la palabra edificarlo, es edificarla, ¿sí? Que es construir, ustedes lo saben, poner cimiento, edificar, que trabaje un maestro, restablecer, restaurar, eso es edificar, ¿sí? Edificamos una ciudad. Dije que la ciudad se edifica por las relaciones y lo que producen las relaciones. Y el templo
tiene que ser fundamentado. Vamos a la otra. Fundado. A ese hay que, poner, ¿sí? Sentarse junto, establecer. ¿Ustedes saben qué es lo que es sentarse junto? ¿Usted junto a quién se sentaría? ¿Junto a mí, que soy muy molesta, inquieta? ¿Junto a Lidia, que habla mucho? ¿Junto a mi amiga Cris? Sí, yo me sentaría al lado de todos ustedes. Y ustedes se sentarían al lado mío. Sentados al lado de Cristo. ¿Sí? Ahí. Porque entre nosotros nos relacionamos, pero nuestro sentar, nuestro fundamento está según Él dijo. ¿No? Estamos sentados a Él. Sentarse para los hebreos no es lo que hacemos nosotros, de sentarnos a charlar o no. ¿Sí? Sentarse es una posición de autoridad. El que se sentaba como autoridad. Cuando Cristo enseñaba, ¿cómo enseñaba? ¿Se acuerdan? Se sentaba en la roca y enseñaba, por ejemplo. Tiene que ver con eso. Fundamentar tiene que ver, o fundar tiene que ver con poner, ¿sí? Con darle un lugar, con establecerlo, constituirlo. Fundamentos o cimientos. Fíjense en el Chávez, me gusta esa forma de aceptar, ¿sí? La palabra hebrea, que es destinarlo. Entonces la casa, el templo, el tabernáculo, tiene que tener un destino, es decir, tiene que tener un propósito, y no siempre va a ser, de hecho creo que no tiene que ver con traer los asuntos de la ciudad a que sean juzgados en él. Para eso dice que en las ciudades los hebreos se asentaban a las puertas los jueces, hombres de autoridad. Su marido, dice el Proverbio 31, el marido de la mujer virtuosa, era famoso en las puertas, ella lo había hecho famoso, él se sentaba y juzgaba casos. En la ciudad se juzga y se hacen cosas, pero al templo se las trae resueltas. Vos y yo al templo venimos resueltos. Entonces, si en el templo venimos y nos vemos en la condición que nos movemos en la ciudad, ahí es donde nosotros estamos errando del lugar, estamos desconociendo los límites. Pablo decía, yo en la carne no conozco ya a ninguno de ustedes. En la carne ya no conocemos a ninguno. Cuando estoy en el templo, ahora lo vamos a leer, soy diferente. Amén. No se apresuren. Vamos al Salmo 127. Digo que vayan sosteniendo los pensamientos, que no se les vayan. 127:1. Necesitamos límites, porque hay dimensiones de palabra y tendremos que reconocer cuánto tiempo le vamos a dedicar a hablarle a la ciudad y cuánto tiempo le vamos a dedicar a fundamentar el templo, tabernáculo o cuerpo de Cristo. Dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan, y si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Se dan cuenta que Él no deja una cosa por otra? Se da cuenta que están asociadas, pero a una le dice una cosa y a otra le dice otra. A la ciudad donde decimos se promueven las relaciones, se la edifica. Edificar es hacerle crecer, ¿no? Darle forma de alguna manera. Al templo hay que ponerlo, hay que sentarse ahí, hay que darle autoridad ahí, ¿sí? Hay que establecerlo y darle una prioridad. No es lo mismo una palabra que de otra. Por eso el Señor dice de esta manera, asegurándonos de que esté Jehová en la edificación, pero asegurándonos también que esté guardando la ciudad. Mensajes diferentes, no podemos mezclar, ¿sí? No todos los asuntos son para dentro del templo. Tenemos que separar, tenemos que saber limitar. ¿Puede parecer raro lo que les digo? A lo mejor les está resultando raro. Pues trabajamos más con las escrituras para verlo. ¿Sí? No es raro, es bíblico. Tenemos formas de comunicar el evangelio y a veces o tendríamos que hacer el balance, ¿no? Sacar por porcentaje qué tiempo le dedicamos, ¿sí? ¿Qué tiempo le dedicamos a hablarle a la ciudad y qué tiempo le dedicamos a hablarle al templo? Porque nosotros estamos llamados a levantar ¿qué? Casa de Dios. La ciudad es el resultado de una relación. Si el templo está bien, la ciudad estará bien. ¿Entienden?
Pero claro, nosotros donde vemos problemas es en la ciudad y creemos que estamos en el templo o creemos que dentro del templo sucede lo mismo. Error. No, no es igual. Por eso hay que guardar la ciudad, ¿sí? Pero también hay que guardar la casa. ¿Sabe qué? Guardar también es separar. Tenemos que aprender a entender cuáles son las situaciones que se generan en la ciudad, entre los que habitamos Jerusalén, y cuáles son las situaciones que son lícitas y que solo pueden ocurrir dentro del templo. A veces lo que hacemos es dedicarnos a las disensiones, dedicarnos a estos estilos, ¿no? de problemas que pueden suceder. Ustedes saben, están los de Cloé, por ejemplo, que dice que venían a Pablo, vamos a verlo en 1 Corintios, para que vean que hay diferencia y para que vean de qué se ocupa un padre y apóstol como Pablo. En 1 Corintios, ponga el verso 1. No, ponga el verso, a ver dónde hable, perdón, 6, 19, no, esperen un momentito. 1 Corintios, a ver si me busca, ¿quién tiene ordenador? ¿Dónde está Cloé? ¿Dónde están los 11? Estaba bien entonces, bien, 1:11, ¿sí? El primer capítulo a Corintios. Corintios es famosa ¿por qué? Por los dones y porque eran mucha ciudad, ¿no? A los que están en Corintos. Corintos es una ciudad. Fíjense. He sido informado acerca de vosotros, dice Pablo, hermanos míos, por los que hay entre vosotros contiendas. ¿Sabe que informar es darle forma a algo? Usted no está, y yo, ni los de Cloé están llamados a informar. Usted y yo estamos llamados a predicar, a establecer, pero no a informar. Dice que es darle forma en el ánimo. Y viene Cloé a decirle a Pablo que necesitaba, ¿no? Pablo que le avisara, no sabía con quién se movía Pablo. ¿Sí? Viene y dice, me dicen los de Cloé que ustedes, pero dicen, claro, pero si Pablo los nombró serán importantes. Sí, importante el error de estar informando. Dice que los de Cloé se ocuparon de hablar de las contiendas entre ustedes. 1 Corintios 2:2. Es dar forma, es formar en el ánimo. Así que fíjese cuando habla con los de Cloé, no se ha afectado usted en el ánimo. En la ciudad pasa eso. En la ciudad se habla mucho de lo que pasa. Se habla mucho de las contiendas. ¿Está mal? No, está bien, sí hay que resolverlo. Pero yo les quiero decir que el eco de lo que pasa en Jerusalén o lo que pasa en la ciudad es de lo bien que está el templo. Entonces jamás la proporción tiene que ser mayor como los de Cloé. Jamás tendremos que estar informando antes que formando gente como templo, gente como casa. ¿Entienden? Sin embargo, Pablo mira a lo que se dedicaba. Yo no quiero saber de vosotros nada. Dice, cosa alguna. Solo quiero saber qué. Que Cristo está en ustedes y este está crucificado. Solo quiero saber por qué motivo murió Dios. Es lo único que me interesa de vos, Alberto. ¿Entienden? Entonces Pablo dice, bueno, ok, tengo a los de Cloé informándome de las contiendas. Pero mi respuesta es esta. Yo necesito saber solo esto de las personas. Que Cristo está siendo forjado en ellos, que hay un trabajo especial en ellos, que está siendo Cristo, ¿sí?, evidenciado en sus vidas, y que recuerden por qué fue crucificado. Parafraseo, ¿no? Entonces les corrige. Usted sabe que en el contexto de los de Cloé, en el capítulo anterior, él empieza a decir, porque ustedes andan diciendo, y dice, ¿no?
Ustedes andan diciendo, unos son de Apolo, unos son de Pablo. ¿Acaso está Cristo dividido? Pero versículo antes dijo, los de Cloé. Los de Cloé. Ustedes saben que cuando ustedes son familia de algo o de alguien, pertenecen a una casta, comparten una genética y se mueven según su naturaleza. Entonces dijo, los de Cloé informan. Es verdad, pasan muchas cosas en Corintos, pero a mí lo que me interesa de ustedes es saber que Cristo ha sido crucificado y que ustedes se han enterado. ¿Entienden? Sin embargo, los de Cloé tenían mucho que decir. ¿Está mal? Depende. Si es más la proporción de hablar de estas cosas que del templo, sí está mal. Porque edificarás una familia o una ciudad para Cloé, no para Cristo. Necesitamos primero forjar un templo. Vosotros sois templos, no se olviden. Yo al templo le hablo de otra manera. Que en las ciudades hay problemas, en todas las ciudades mencionadas por la Biblia, hubo que meter gente que interviniera y reedificara. Hubo que meter gente que fuera y libertara. Hubo que meter gente que fuera y fuera el refugio de muchos. Hablo de Nehemías, hablo de Josué, hablo del mismo David. ¿Sí? Operando en la ciudad y para la ciudad. Pero eso, proporcionalmente hablando, de lo que se le mandó a decir a Ciro, no puede ser más de lo que se le diga al templo. Y vos sos más templo que ciudad. Si vos sos buen templo, la ciudad será excelente, como se planea que sea Jerusalén o la bendita Sión, ciudad de Dios. Porque tus relaciones y las mías serán sanas. Tus negocios y los míos serán los que convienen. Pero si nos dedicamos a sanear a los hombres por sus relaciones en la ciudad, nos vamos a dejar de lado la fundamentación del templo, que es lo que sos, un templo donde habita el Espíritu Santo, que será el que te conduzca a toda verdad, que te sacará del error y te convencerá del pecado, por medio de la ve y dile al templo. Pero también ve y dile a la ciudad. Porque Jehová edifica y mira que se edifique la casa para que el trabajo no sea en vano. Pero también Jehová guarda la ciudad. Equilibrio. ¿Entienden lo que les digo? Equilibrio. A Corintios hubo que pararse para edificarla, para ordenarla, para corregirla. Y estaban llenos de dones. ¿Entienden lo que les voy diciendo? No es este el tema, es la introducción. Porque lo vamos a entender. No vamos a entender límites si no vemos esta diferencia. Porque hoy hablo yo, pero mañana hablarás vos. Entonces sabrás cuál es la necesidad. La necesidad está en la ciudad, está en el templo. Prioridad el templo. Hay tiempos para hablarle a la ciudad, pero prioridad el templo. ¿Cuándo viene tu pregunta por lo que pasa en la ciudad? A menudo. ¿Cuándo viene tu pregunta por lo que pasa en el templo? Muchas menos veces. Tu preocupación es por lo que sucede en la ciudad, pero no te importa lo que sucede en el templo. Esa es la naturaleza que traemos cuando venimos al Señor. Me encontraste destrozado, cantábamos, ¿no? Solo. Y es una realidad. Así nos salió al encuentro. Pero su plan es atraernos hacia su templo, que habitemos en su ciudad, pero con las cosas resueltas. Entonces, ¿dónde está la ganancia? Él sabía, ¿no?, que esta gente, como todos nosotros, tenemos todo el año para dedicarnos a la ciudad, para relacionarnos y resolver. Pero no podemos dejar de pasar por el templo. Por eso él dijo, les voy a dar moed, citas. ¿Se acuerdan? Van a tener citas, van a tener fiestas. Y les organizo un calendario. Porque si no, ustedes se van a ocupar siempre de lo que pasa en la ciudad. Y yo los quiero hacer parte de lo que pasa en mi templo. Hay palabras para el templo. Hay que fundamentarlo. Entonces, lo que organizó es un calendario de fiestas. ¿Se acuerdan? Que hay un calendario de fiestas. Algunos las hemos estudiado mucho. Las fiestas son 7.
Es verdad, empieza con la Pascua, ¿sí? Fiesta sin levadura, las primicias, del pan sin levadura, las primicias. Son 7. Ustedes saben que comienza el calendario de Dios en el mes de Abib, o el Nisan, el primero, así comienza el año, con una Pascua, ¿no? Así comenzó el trato con el Cordero. Y tienen que pasar 7 meses hasta que terminen las festividades, hasta el mes Tisri. 7 meses de fiesta, pero luego nos quedan 5, sin fiestas. Saben que el Señor Jesús dijo, procuren, hablando de las señales del final, ¿no? Dijo, procuren que su huida no sea ¿cuándo? En invierno. Vamos a leerlo. Mateos 13, 18. Entonces nos dedicamos a todo. Podemos con la ciudad, pero tenemos que poder con el templo. Dice que él dijo, esto lo voy a decir yo, esta gente se tiene que ocupar de muchas cosas, pero no se tienen que olvidar de mí, con 7 fiestas que yo organice, que es para que me celebren en mi templo, creado para que yo habite entre ellos. Acá habrá otro tipo de actividad. El Señor Jesús por algo dijo, les está hablando de las señales del fin. Juntamente con eso les está hablando de cómo sería la venida del Hijo del Hombre, que es otra fiesta. Entre las fiestas, la venida del Señor es la fiesta de las trompetas y la fiesta del tabernáculo. A ver cómo está la casa. Se anuncia, eso es lo que hacían proféticamente los hebreos. Iban de fiesta en fiesta durante 7 meses, luego tenía que venir el invierno, donde fiesta no había, y ahora les voy a mostrar lo que había, pero durante este tiempo ellos tenían ciertas citas, ciertos momentos para ir y dedicarle a Dios su tiempo, ¿sí? Que nos hablaba de la formación de un cuerpo, que es el Cristo, que se murió por nosotros, que se levantó como primicia, pero que también promete volver, y eso acababa, ¿sí? El calendario estival con la fiesta de tabernáculos. Trompeta anuncia proféticamente la fiesta de los tabernáculos. Entonces tiene que haber un buen tabernáculo. ¿Entienden? Tenemos un tiempo. El Señor dijo, orad para que vuestra huida no sea en invierno. No hay fiestas en invierno. ¿Sí? En el tabernáculo entonces estaban de descanso. Son las vacaciones del sacerdocio. No hay fiesta en invierno. Aunque ustedes por ahí después leerán que hay unas fiestas, pero se fueron instauradas muchos años después. No están escritas en los 5 libros donde el Señor da las ordenanzas. Son fiestas que se instauraron luego y es un agregado de los hermanos judíos. Dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación. Nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo ni la habrá. Sigamos un poquito más abajo. Si el Señor no acortara esos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó esos días. Entonces, si algunos les dice, mire Cristo, o mirad, allí está, no le crean, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán señales, prodigios, pueden llegar a engañar a los escogidos. Pero vosotros miren todos los que les he dicho algo. Y comienza a decir y a enseñar. Acuérdense que la Biblia está separada en títulos por capricho humano, ¿sí? Comienza a enseñar esto. En aquellos días después de aquella tribulación, donde el sol se oscurecerá, la luna dará su resplandor, las estrellas caerán, las potencias serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá y comienza a hablar de la venida, ¿sí? Donde vendrán sus ángeles, se juntarán sus escogidos. Un verso abajo. Y aprendan esto de la higuera. Cuando ya su rama esté tierna, brotan las hojas y sabéis que el verano está cerca. Entonces el tiempo de las fiestas son 7 meses, terminan en verano y pasamos un invierno desocupados. Entonces él enseñó esto, ¿no? Cuando ustedes se reúnan, ¿sí? Se van a reunir y van a celebrarme a mí. Hay una causa por la cual nos juntamos en el templo. El templo es la figura del Señor, nos cuenta la historia
que el Señor desató, ¿sí?, sobre nuestra vida, al levantarse como Salvador, al morir por nosotros, resurrecto después y prometiendo volver. 7 meses. Comienza en verano, termina. Verano, primavera, termina en otoño. Pero en invierno no hay fiesta. ¿Entienden? Vamos por ahí. El Señor les pone la mirada. Ustedes tienen que saber cuándo el tiempo está cerca. Si vosotros cuando vean, dice, que suceden estas cosas, sabrán que esto está cerca. El Señor Jesús, ¿de qué se ocupaba? Él decía, yo este templo en 3 días y en 3 días lo levanto. ¿De qué se ocupaba él? ¿De la ciudad? ¿Arruinó la ciudad? ¿Levantó una ciudad? Templo. Entonces, ¿la urgencia dónde está? Salmo 68, 29. Por eso vivimos en la ciudad, habitamos en Jerusalén, pero el propósito está, o la atención, la fuerza de Dios está en su templo. ¿Sabía Dios que nos podíamos quedar ocupándonos de celos, disensiones y contiendas? O desarrollando dones como los de Corintios, ¿sí o no? ¿Sabía Dios? Entonces dijo, venga, calendario, fiestas, no se olviden de mí. Cada X días tendrán una fiesta solemne conmigo durante un tiempo, 7 meses. Entonces ahí los hombres, dicen, los reyes llevarán. ¿Para qué? ¿Por qué causa son los dones? Para que los hermanos no se peleen. Para el templo. Siempre la prioridad será tu condición. ¿Sí? Sos el que ejerce el poder de Dios porque sos su templo. Porque todos nosotros formamos una casa donde Él habita. Pero claro, no nos podemos tomar vacaciones, ¿no? Entonces dirán ustedes, ¿entonces qué tiene que ver el invierno en todo esto? No se enfriará nada en invierno. Dice el Proverbio 25, 28, la ciudad tiene que ser edificada, pero el cuerpo o el templo fundamentado. Proverbio 25, 28 dice que como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Así se trabaja, o por esto se trabaja en la ciudad. Si la ciudad está derribada es porque hay hombres que no tienen dominio sobre su espíritu. Por eso tuvo que el Señor enviar a reedificar sus ciudades, a relevantar sus muros, o abrir, como en el caso de Josué Jericó. ¿Hay problema en la ciudad? Sí. Pero ese no era el propósito. Eso es parte de lo que hay que hacer, pero no es todo el objetivo de Dios. Porque por ahí nos quedamos ahí, ¿no? Entonces ahí es cuando nos quedamos y comenzamos a jalar de que la psicología me ayude. Porque el hombre no tiene rienda, es decir, no tiene dominio propio. Yo les digo, una buena terapia nos saca de cualquier lugar a nosotros. Al hombre natural, hoy en día, químicamente puede ser tratado. La psicología te sienta en una silla y te levanta con una euforia que te vuelve el presidente del estado que vivas. Sí. ¿Qué se creen que tienen detrás los presidentes? Coacher. Gente que le maneja su imagen, qué decir, qué no decir. Pero nosotros no estamos para eso. Aunque podemos ser formados, sí, un médico me sana, usa químicos, algo sano. Una adicción, te tomás tiempo en un grupo de terapia, la vencés también. Pero no estamos llamados a eso. O sea, ¿podemos darle un tiempo? Sí. ¿Es lícito? Sí, no está mal. Pero usted y yo tenemos otra genética, otra naturaleza que es la prioridad. Mientras resolvemos todo eso, hay algo en el que Dios tiene urgencia. Ok, háblale a la ciudad, edifícala, hazla crecer, ¿sí? Adórnala, que sus calles estén ordenadas, sus caminos sean los correctos, que todos vayan para el mismo lado.
que los gobierne una misma cosa, pero el templo tiene una ley de vida más poderosa. Por eso al templo fundamental. Otra palabra. Tenemos que saber discernir cuando hablamos o cuando recibimos palabra. Si están resolviendo mi tema en la ciudad o si me están hablando como templo. Si me muevo como un ciudadano del cielo o me muevo como un sacerdote. Un sacerdote no deja de ser un ciudadano, pero no deja jamás, por ser ciudadano, de sacerdotear. ¿Entienden? Más o menos, ¿no? Entonces nuestras proclamas, Job 22, 23. Todo nos es lícito. Para todo hay un tiempo y no hay situación que no se pueda resolver delante de la presencia de Dios y con el consejo divino. No hay ciudad que no se pueda reedificar, ni muro que no se pueda levantar. Pero no era todo lo que había que hacer, ¿entienden? Proporcionalmente a qué nos vamos a dedicar. Porque no sea que nos lleve mucho levantar ciudades y nos olvidemos de la prioridad que es el templo. Job dice, si te vuelves al omnipotente, ciudad serás. Entonces, si sos edificada en tu tienda, ¿qué es lo que no va a haber? ¿Ve que se puede hablarle a la ciudad? Que está escrito y conviene. Pero ¿cuál es la prioridad acá? La tienda, el templo. Entonces, resolver rápido. No nos puede llevar todos los mensajes al mismo lugar. Todo el tiempo hablarle a la ciudad cuando vos tenés que estar. No lo demandemos, tampoco lo procuremos. Límite, equilibrio. ¿Comillas me dice? Bueno, me la hace después. Sí, apúntela que me encantan sus preguntas. Fíjese, poner límites. Ustedes saben que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros y que su proyecto es mucho mejor que el nuestro. Mejor que ser buenos ciudadanos, mejor que ser buenos trabajadores, buenas personas. Dios necesita una buena casta de sacerdotes, sin dejar de ser aquello. Entonces, sus pensamientos siendo más altos, cuando agarró a un hombre, vamos a Éxodo 26:6. Agarró a un hombre como Moisés, le dijo, lo que vas a hacer, lo haces como lo has visto hacer en el cielo. ¿No? Le dijo así, ¿no? Todo lo que vas a hacer, lo vas a hacer según has visto hacerlo en el cielo. Entonces le dice, harás también 50 corchetes de oro con las cuales enlazarás cortinas, la una con la otra, y entonces se formará. Sin cortinas no hay tabernáculo. Sin cortinas no hay paraíso. Quedamos así acá en Diácono José. Sin cortinas no hay tabernáculo. Sin cortinas no hay límite. A lo mejor tendríamos todo el mobiliario y manejaríamos el arca. Pero si no vemos las cortinas o pasamos de las cortinas como... Ustedes saben que los actores son muy del telón, ¿no? Se abre el telón, se cierra el telón. Mutis por el foro es cuando se van escondidos detrás del telón. Para que, ¿no? Agarre protagonismo otro. El teatro es así. Los hipócritas eran actores. Manejaban bien los telones. Entonces, sin cortinas no hay tabernáculo. Si no hubiera cortinas, no podríamos hacer esta diferencia, no encontraríamos el límite del que les he estado hablando. Entonces, mi ciudad la quiero meter dentro del tabernáculo, o quiero que el tabernáculo se convierta en mi ciudad. Hay una cortina, hay un límite, hay algo que separa. Las cortinas, dicen las Escrituras, son para separación, no para división, es muy diferente. Las cortinas guardan al tabernáculo en intimidad. Está Dios.
habitando entre ellos. Cuando entras al tabernáculo, pasas por debajo de esas cortinas y entras a un ambiente diferente, que es el que tienes que discernir. Ellos tenían esas lonas colgadas, telas de lino fino. Eran visibles, no, para nosotros no. No son visibles, ni siquiera estas paredes. Dentro de estas paredes podemos resolver ciudad y templo y mezclarlo sin darnos cuenta. Entonces, ¿qué es lo que hay que discernir? Las cortinas. Hay que discernir cuál es el límite. La cortina tenía colores. Era azul, era color carmesí, que es un rojo, y un púrpura, representando lo celeste, lo regio y la sangre. ¿Entienden? Entonces, si perdemos de vista el gobierno de Dios, o no lo tenemos muy claro, si nos olvidamos de las cosas celestiales o las de arriba, que son más importantes, o creemos que la sangre fue solo para resolver mi problema, estamos olvidándonos de las cortinas. Y sin cortinas no hay tabernáculo. Todo es importante dentro del templo, pero sin cortinas no hay tabernáculo. Ustedes saben que se pueden levantar, de hecho en la época de los hebreos no era el único templo ni la única tienda consagrada a los dioses. Entonces sabía que tenía que haber una diferencia. Dios tenía que enseñar diferentes cosas. Los hombres estaban acostumbrados a sacrificar. Para cuando Abraham sacrificó un hijo, todos sacrificaban hijos. No era esa la novedad. La novedad fue que Dios proveyó otra cosa. Eran sociedades paganas e idólatras. Y de ahí el Señor toma su grupo, su genética, y les empieza a decirle todo aquello que han visto, para mí tiene otro sentido. Entonces no nos podemos meter debajo de cualquier cortina. Tienen que ser sus cortinas. No nos tenemos que olvidar ese color, porque eso es lo que nos da la sensación de casa. En las cortinas estaban bordados los querubines. Para los que no conocen, y más adelante a lo mejor aprenderán, los querubines dentro de los rangos angelicales, por ser los mayores, nos representan, ¿sí?, al espíritu apostólico, al oficio, al ministro, ¿sí? Dice que los ángeles son espíritus ministradores, pues este ministra también a los santos. Un querubín es un buen rango, el rango mayor. Podríamos estar hablando del mismo apóstol Pablo. Entonces, en ese ambiente, en esa cortina, ¿sí?, reconoces autoridad, reconoces rangos. Por eso necesitas las cortinas. Por eso no es lo mismo lo que te pasa en la ciudad que lo que te pasa en el templo, sin negar la realidad, pero se tiene que ver afectada por lo que pasa dentro. ¿Se entiende un poco mejor? El verso 1 es donde dice todo esto que les dije, el 26:1. Harás el tabernáculo de 10 cortinas, no son las únicas. Miremos esta. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y con querubines de obra primorosa. O sea que entrabas al tabernáculo, podías sentar en la tienda, podía entrar cualquiera a la tienda, pasabas unas cortinas y luego venían otras. ¿Sí? Pasabas el perímetro del atrio y luego venía el Santo y el Santísimo. Es un recorrido, es una experiencia, la casa. Por eso que sin cortina no habría experiencia. La cortina es la que le da el sentido y el propósito, para que vivas el cielo, para que entiendas que sos regio y para que también le des valor a la sangre. Isaías 40:22. Pasan cosas en la ciudad y hay palabra para edificarla. Mientras procuramos llegar los días festivos al tabernáculo, pasan cosas, pero tenemos que llegar a la fiesta. Isaías 40:22 dice: el que está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, él extiende los cielos. ¿Cómo? ¿Cómo son las cortinas? De cielo. Las cortinas son de cielo. Tuvo que usar el lino, que son acciones justas, ¿no? Tuvo que usar el color. Alberto me encanta, ¿no? Alberto, vos tenés que hacer escuela conmigo. Y charlamos todo. Apuntá.
Dice, el que está sentado sobre el círculo extiende cielos como cortina. El cielo es un ambiente. ¿En el cielo pasan cosas o no? ¿Qué pasa? En los cielos hay que dar a conocer, dice. En los cielos están los lugares celestes. ¿Qué pasa, Miguel? ¿Sí? Están todas las promesas espirituales. Ambientes. Ambientes. ¿Es lo mismo que en la ciudad? Es lo mismo lo que ve en Jerusalén que lo que ve dentro del templo. Una palabra para Jerusalén y una palabra para el templo. Entonces yo te tengo que hacer vivir esta realidad, la del templo, para que luego, cuando vayamos a la ciudad, hablemos de cada vez mejores cosas. Para que dejemos sin trabajo a Chloé, que no necesita informar. Para que no haya de Apolo ni de Pablo, ni que sean los de Cristo los que habiten y llenen esos lugares. ¿Entienden? Entonces el Señor lo que hace, Dios mismo, Efesios 2, 4, 6, Dios mismo dice, yo despliego cielos como cortina, un ambiente en el que pasan otras cosas, en los que hablas otras cosas, en la que tu inquietud es diferente y tu preocupación es diferente. Ya no te preocuparás por mí ni yo por vos, porque ahí adentro nuestra preocupación y prioridad es Él, porque sabemos a lo que nos llamó. Dice que Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo dice, no es este el lugar celestial. No es detrás de la cortina, desde el lado de adentro. ¿Dónde esperamos vernos sentados? ¿Cierto? En ese ambiente donde lo que se resuelven no son los temas de ciudad, son los temas del templo. Prioricen esto, que no significa desechar aquello, sino que la ciudad será el reflejo de lo que viva el templo. Vos y yo somos cambiados y afectados en el templo, no en la ciudad. En la ciudad ejercemos de lo que sea, hasta de pecadores y delictivos, como dicen las Escrituras. Pero yo te voy a sentar en lugares donde se desplegó la cortina, donde vas a ver querubín. En todas las estancias vas a reconocer lo regio de tu persona, donde vas a reconocer qué tan celeste sos y donde vas a tener que resolver otras cuestiones que las de celos, contiendas y disensiones. No podemos detener el mensaje ahí, que no significa descartarlo. Sí hay muchas cosas que resolver, pero Pablo decía, yo estoy preocupado por las iglesias. Las iglesias son el templo de Dios, un ambiente donde vas a tener que discernir la cortina, donde tenés que ver el cielo, que es lo celeste. Dice que las cortinas estaban unidas por lazadas. ¿Se acuerdan? Ahí en Éxodo, ¿cómo decía? Si querés lo volvemos a ver. Un tabernáculo para un hebreo le decía Mishkan. ¿Sí? Un Mishkan es un lugar donde había unidad, dice. Una casa, pero también podía ser una guarida. Ahí, dice, harás 50 corchetes con las cuales enlazarás las cortinas. ¿Qué les parece si las abrimos? Porque hoy me porté bien. No les hice abrir muchas. Abrir, enlazar. Y vamos a recurrir a la raíz de esa palabra también. ¿Sí? Unir. Fíjense que se puede unir, pero también se puede encantar o fascinar, que saben quién puede coser entonces tienda, ¿no? ¿Quién fascinaba? Bueno, eso se los dejo picando. Se puede pactar, se puede unir, se puede hacer compañía, se hace alianza, ¿sí? Se reúnen fiestas. Miren el Chávez. El Chávez es un diccionario de contexto, ¿sí? Donde las acepciones están utilizadas en ciertos ejemplos. Dice que se puede aliar y pegarse, reunir fuerzas, se puede unir, se puede... Eso lo vamos a dejar para otra. Eso es enlazar. Ahora vamos a mirar la raíz, José, de esa misma palabra.
que si no me equivoco es la 3924. No está ahí, va a tener que ir al diccionario. ¿3883? Vaya al diccionario y lo hacemos más fácil. Sí, yo le digo ahora, tranquilo, tranquilo. ¿Por qué es importante? Porque en las expresiones hebreas luego fueron traducidas, pero la expresión hebrea hablaba de lo que veía, ¿no? Ellos, 3883. Su forma de hablar es muy diferente a lo que nosotros. No solo porque era un idioma, sino porque ellos interpretaban las palabras. Una palabra decía una escena, ¿sí? No hablaba materialmente de un objeto. Entonces ellos veían, miren, esa es la raíz. Doblar de nuevo, como en el sentido como de una escalera caracol, ¿sí? Hacerlo otra vez, dice la 3924. ¿Cuántas lazadas dice que las cortinas tenían? ¿Cuántas veces tendremos que repetir acciones para mantener la unidad? ¿Sí? Lazada, lula, 3883. Son un montón de palabritas ahí afines, todas manejan la misma raíz. Entonces, cuando te mandan a manejar la cortina, ¿qué manejaba la cortina? Había tribus que el Señor había designado en el libro de Números. Dice, esta tribu va a ser tal cosa, esta tribu va a ser otra. Nombró a los Gerson, que son figura de los pastores, para llevar las cortinas. ¿Sí? Gerson vas a tener que llevar, aunque las primeras lazadas la dio un orfebre sabio, luego Gerson, como pastor, manejaba esas cortinas, esas lazadas, que son de una cinta azul, dice, ¿sí? Entre corchetes de oro. Y entonces cada lazada para un judío significa otra vez. ¿Cuántas cosas estás mandado a repetir? 50 veces, ¿sí? O 49 veces, o 7 veces 7. Tenés que perdonar. ¿Sí? Vuelvo a vosotros, dice Pablo, hasta que Cristo sea forjado. Otra lazada. 50 representa no solo la gracia, sino el jubileo. Se alcanza la libertad. Por eso usted va a reconocer y discernir las cortinas. Cuando vea a los hombres hacer otra vez, por mi favor y misericordia. Eso te va a pasar adentro, en la ciudad. Te puede llegar a coser la boca, para que no hables más. Pero la cortina no te la van a coser. ¿Entienden? Otra vez, para un hebreo una lazada es otra vez. Otra vez vuelvo, se los repito porque a ustedes les conviene. Otra lazada. 49 veces el jubileo hasta que llegue la redención completa. 50 el Pentecostés, otra fiesta, para que pueda ser lleno, hasta que pueda ser lleno del Espíritu. Eso fuera del tabernáculo no te va a pasar. Lo mirarás de afuera y lo podrás andar contando como los de Cloé. Informarás, pero no lo vas a experimentar en tu carne. Porque dice que el velo era su carne. El que se rasgó era su carne. ¿Entienden? Cuando quieran orar por transformación, ore para que haya cortinas. Ore para que haya alguien dé la lazada. Porque hasta que no se termine esto, usted y yo no estamos terminados. ¿Oportunidad? ¿Ve la oportunidad o no? Sin cortinas entonces no hay paraíso, chicos. Y es de cine, ¿o no? Nos haríamos una tremenda película con esto, ¿o no? Doblar de nuevo, dice que es esa espiral, ¿no? Segunda a los Corintios 5:4. Hágalo otra vez. 50 veces. 49 diría Sergio, está muy bien, porque en el 50 ya estaríamos en el día de Jehová, el terrible día. Hágalo de nuevo que lo va a lograr. Es el número de Dios. Dice, por eso, dice Pablo. Mire si Pablo sabía de tiendas. ¿Se acuerda qué hacía Pablo en la ciudad? ¿A qué se dedicaba? ¿A coser qué? Era además de perito, era experto en dar lazadas. Cosía tiendas.
Dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos perder estas cortinas, sino más bien ser revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Entienden? Gemimos por este tabernáculo, que no es solo la vida terrenal, sino que es esa vida celestial. No queremos ser desnudados, no perdamos de vista estas cortinas. Imagínense si dejan de dar las hadas, por usted o por mí. Se nos vería la pluma. Hay que guardar la intimidad del templo. Por eso el que se dedica a las cortinas no es cualquiera. Por lo menos sé que de Cloé no tiene que ser. Porque lo que te pasa a vos y a mí dentro del templo está guardado en la intimidad de Dios. ¿Sí? Está guardado en la intimidad de Dios. No sale luego por ahí. No se habla. Esa es una regla del templo. Sencilla regla del templo. Para que no rajes cortinas, sino para que se rasgue el velo. Que nos da ganas de hablar cosas, claro. Pero tenemos que saber esto, ¿no? Que hay que guardar la intimidad del templo. Tengo amigos que dicen, mi hermana Elisangela dice, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Siempre me dice a mí. Ese es un dicho que me gusta, es verdad. Lo que pasa en el templo se tiene que quedar en el templo. Guardar la intimidad del cuerpo. Esa es una regla que le ha puesto Dios. Primera a los Corintios 6:18. Ya vamos terminando, no se preocupen. Solo procuren tener cortinas, porque sin cortinas no hay. Dice, fíjense, ¿qué nos dejaría sin cortinas? ¿Qué sucedería si quedáramos desnudos? Dice 1 Corintios 6:18, ¿huid de qué? De la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, ¿dónde está? O sea, que fuera del cuerpo, fuera del templo, en la ciudad, todo tiene un trato. Pero la fornicación, el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Dice, otro pecado que el hombre cometa está fuera, el templo son vosotros. Esto es templo. Pero la fornicación la tenemos que resolver acá. ¿Ahí me entendieron? Y si no, lo va a tener que meditar. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera, pero la fornicación nos tenemos que hacer cargo. Miramos qué es fornicación. En el contexto o en la intención espiritual. Naturalmente diríamos es tener relaciones, por ejemplo, estamos hablando en lo sexual, relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿no? Fuera del pacto. Pero ¿cuál es la connotación espiritual? ¿Qué es lo que dice Dios de fornicación? Porque nosotros vamos a resolver lo que nos compete en la tienda. Deuteronomio 31:16. Mire para Jehová, en los tiempos de la tienda, esto sucedía en el patio. Dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres, Moisés, y este pueblo se levantará y fornicará tras dioses ajenos de la tierra donde va para estar en medio de ella. Me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Entonces, irse tras dioses ajenos, idolatría, para Dios es fornicación. ¿Sí? Pero acá no hay idólatras. Primera de Samuel, fornicación, para Dios es idolatría. Primera de Samuel 15:23. Dice, como el pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación.
Entonces el Señor mira y dice, este pueblo, ni bien te mueras, se va a ir detrás de los dioses de la tierra que les he prometido. Ahí fornicará. Idolatría, dice, ¿no? Ahora también a través de las Escrituras nos enseña que idolatría tampoco tiene que ver con dioses hechos de manos. Tiene que ver con la obstinación del hombre. Que más bien tiene que ver con la voluntad del hombre que con la de algún dios. ¿Sí? Nosotros mismos como dioses a lo mejor. ¿Cómo dice entonces? Que la obstinación es idolatría. ¿Se perdieron? Fornicación es idolatría. Idolatría es... Primero los Corintios 17. Pablo interpretó cortinas para nosotros en Efesios y también interpreta el problema. Primero los Corintios 17 dice, no sean idólatras u obstinados como ellos, no forniquen como alguno de ellos. Según está escrito, miren qué es ser obstinado, qué es ser idólatra o fornicario. Se sienta el pueblo a comer, a beber y se levanta a jugar. ¿Se toman las cosas en serio el pueblo? Bebe y come y juega. Ese es el problema en el templo. Se participa de la comida, se participa de la copa, es lícito, es nuestro derecho. Gracias a las cortinas, nosotros podemos participar. Pero también puede pasar esto, que nos pongamos a jugar, como niños. ¿Quién da el crecimiento? Lo da Dios. Por eso Dios estas cosas las prefiere manejar en intimidad. Necesita que comas y que bebas, pero no espera que salgas a jugar, ¿entienden? No se juega con estas cosas. Creo que es una forma buena de hacer entender que a veces somos como muy básicos con los temas que Dios ministra dentro de su casa, ¿no? Como muy de la ciudad, muy tomando para resolver todos mis problemas y no haciéndome cargo de los suyos. Dios va a resolver algo, lo va a resolver a través de un hombre. No lo puede hacer con niños, pero necesita hacerlos crecer. Parecen inocentadas, ¿no? Jeremías 10:20. Mi tienda está destruida, dice, todas mis cuerdas están. Mis hijos me han abandonado, perecieron, no hay ya quien levante tienda y no hay quien cuelgue. Vieron que se necesita colgar cortinas, hacerlas visibles. Puede que en algún momento estamos reunidos, pero estamos al aire libre, en carne viva, diría yo, sin cortinas. ¿Sabe que si habláramos de este templo, la piel tiene todos los sensores, ¿no? Para recibir la información del ambiente en que nos movemos. Uno de los sentidos más importantes y de preservación. ¿Entienden? Entonces necesitamos levantar templo, pero que no nos olvidemos las cortinas, ¿no? Hacer vivir ese ambiente. Mientras que Jeremías se lamentaba porque no veía ni tiendas levantadas. Perdón, no es Jeremías, es el propio Jehová, ¿no? Es Dios a través de la vida del profeta. Pablo dice en el 10:7, no sean idólatras, siguiendo lo que habíamos leído, no sean idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, decíamos, el pueblo se levantó a comer y a beber, pero luego dice, no forniquemos como ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Se pierden vidas. ¿Saben a qué se refiere? Son las 1:20, no vamos a ir. Dice, ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000.
Mientras unos juegan, otros mueren. Mientras unos juegan, ¿sí? Otros se pierden. Entonces, está haciendo mención a Números 25:13. Lo vamos a pasar muy rapidito, pero para que lo apunten y vayan y lo lean. Ahí se levantó un tal Finés, en ese contexto, donde todos fornicaban, donde se morían tantos, 25.000 dice, y 23.000 en el otro lado, pero da igual, el número ya lo analizaremos si tenemos tiempo, pero la escena tiene que ver con uno que se levanta con celo por cómo estaba la situación entre los llamados de Dios, ¿no? Y Dios le promete, por levantarse, vamos al 25:3, fíjense, mire un poquito arriba para que vea quién es el que lo hizo y por qué lo hizo. Ahí, un poquito ahí está. Ajá. Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mis celos a los hijos de Israel. Paró la mortandad, ¿sí? Paró la fornicación. Dice, por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto con él, y hace un pacto eterno de sacerdocio. Tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Entonces ese salió como un sacerdote, el celo sacerdotal, que es lo que se necesita en la casa, porque la fornicación se trata en la casa, no es cosa de afuera. Dice, otro pecado está fuera del cuerpo, pero la fornicación hay que tratarla, dice Pablo. Y en este caso se levantó uno. Es una historia larga y buena para mirar. No seamos como estos, ¿sí? Detengamos el juego en todo caso. Apuremos a crecer o estimulemos a Dios para que dé crecimiento. Isaías 33:20. Usted sabe que yo hoy les cité el contexto de las fiestas, al Señor hablando de la venida, ¿no? Y de las señales. Cuando dije no huyan en invierno, les mostré por qué, ¿no? Porque no había fiestas en invierno. Él lo habla esperando un celo de su casa, ¿no? Está hablando para aquellos que esperan su venida. Y a su venida es esperarlo en la fiesta del tabernáculo, ¿no? Esperarlos bien forjados, bien formados, maduros, ¿no? Esperando lo correcto de él. Él emprendió su vida, estaba dedicada a esto, se dedicó, murió por esto y espera recobrar, ¿no? Lo suyo. Usted sabe que el que no trabaja en invierno, dice que el que no trabaja en invierno no comerá en verano, ¿sí? No recogerá en verano. Y el que no trabaja, dice, no come, dice Pablo. Entonces él de alguna manera está despertándonos a este celo, que tiene que ver por lo que pasa en la casa. Dejarnos de dedicarnos poquito a lo que pasa en la ciudad, porque eso tiene promesa. Eso se logrará si logramos lo que pasa adentro, si logramos revertir. Mira Sión, esta es una ciudad. ¿Es una ciudad de qué? De fiestas. Tus ojos verán a Jerusalén como una morada de quietud y la tienda que no será desarmada. No serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Las cortinas estarán. Las estacas y las cuerdas sostenían las cortinas. Entienden que hay promesa, pero tiene que haber un celo por medio. Entienden que hay promesa, pero tiene que haber un límite reconocido. Hay una intimidad que guardar. No podemos mezclar lo que pasa en la ciudad con lo que pasa acá. ¿Tenemos que tener trato con lo que pasa en la ciudad? Sí. Porque hay celos, hay contienda. Pasa de todo. Pasan cosas buenas también. Pero a nosotros nos compete en proporciones, digo, para que sea equilibrado, lo que pasa en el templo. Porque si los niños no juegan, si no hay niños en el templo, si no comen ni toman ni salen a jugar en el templo, que significaba que no iba a haber fornicación, no pasará nada afuera, porque salen maduros. Una provisión divina. Necesitamos proveer a la ciudad de hombres divinos, celestiales, a los que se les da un trato celeste.
A los que entienden que sos reina, sos sacerdote, vienes más celeste que lo que crees, que es una noticia, no es una información. No somos como los de Cloé. No estamos para hablar como Cloé, estamos para hablar como Él habló. Y Él promete estas cosas. El que la toma lo tiene. Isaías 54:2. Y no vamos a hablar de las cortinas de arriba, porque si no, entonces sí, que van a darle razón al que les habló de mí, que no para más. Dice Isaías 54:2, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás. Las cortinas de tus habitaciones son extendidas. Ustedes saben que cuando el Señor da, volvamos a Éxodo, José, y con esto terminamos, se los prometo. Cuando el Señor da el diseño, da las medidas de las cortinas, que no eran las únicas, también eran cortinas las que iban por arriba, que no nos vamos a meter hoy para lo que les dije, para no darles la razón nomás. Pero las cortinas de arriba por medidas sobraba. Vamos a Éxodo 26:12. Las de arriba, la cobertura, las que eran de piel de animal, eran 11, tenían medida y sobraba. Y uno dice, ¿por qué no? Con todo lo detalloso que es Dios, ¿por qué sobra? Porque había que extenderse. La cobertura se tiene que extender, dice 26:12. La parte que sobra de las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgará a la espalda del tabernáculo. En otro verso, que parece que no lo he apuntado, colgará media cortina en la parte de adelante. Por eso Dios se permite decir, extiéndete, porque puedes más. ¿Sí o no? ¿Ven qué importantes son las cortinas? Nadie pondría techo sin perímetro. Por eso lo primero que dijo, la intimidad. Para que funcione y cumpla el propósito, el que está arriba. La cortina de arriba tiene que extenderse, tiene para extenderse. Isaías no pretende decirle a los hombres, vayan y compren más cortinas, y traigan, inventen un diseño nuevo. No, extiéndanse que hay lugar, les queda media cortina adelante, media cortina atrás. ¿Quién podrá, dicen las Escrituras, añadirle un codo a su estatura? ¿Quién podrá hacerlo? El que vivió entre cortinas. El que habitó entre las cortinas puede hacerlo. Por eso Dios lo sabe y está provisto. Hay más. Amén. Por misericordia lo dejo, ¿eh? Hay más tela para cortar, dirían los españoles. Hay más cortinas. Hay más cuestiones para resolver. Pero dijimos que lo que está fuera del cuerpo tiene una palabra. Háblale a Ciro como le dijo mi pastor. Tenés una palabra para la ciudad, pero tenés una palabra para el templo. Proporcionalmente tenemos que ser equilibrados. No podemos dedicarnos a la ciudad y olvidarnos del templo y pensar que dedicándonos al templo, la ciudad tendrá el favor de la repercusión porque somos proveedores de hombres y mujeres maduros. Porque al final fornicación nacía entre los que eran inmaduros, niños. Comen, beben y salen a jugar. Hay preparada una tienda para extenderse. Sobra de un lado, sobra del otro. Dios proveyó espacio para más. Te tendrás que extender, pero lo tengo pensado yo, dice Dios. Por eso nos compete a nosotros movernos correctamente entre las cortinas. Entender ese lino y ese color. Que no falte la cortina. Sin cortina no hay tabernáculo. Y necesitas un lugar para habitar con Él. Más que un lugar para habitar conmigo. Aunque lo comprenderás luego con todos los santos.
Te bendecimos, Rey. Padre, palabras podríamos usar miles y cientos de versículos que afirmarían tu intención para tu templo y para tu casa. Pero nos dosificas, Dios, por piedad, por misericordia y para darnos una oportunidad. Alguien hará algo por ti otra vez. Otra vez, una lazada. Si vas a orar, si vas a cerrar tus ojos, mira la mano de Dios dando otra lazada, cosiendo esa unión otra vez, mostrando que lo celeste es más importante que lo que está afuera. Dios desplegó el cielo como cortina. Y aunque te parezca raro, si en la ciudad tenés problemas y te parece violenta, te quiero ver en el cielo, dándoles a entender e informándole a las autoridades superiores de lo que Él hizo. Preparados para eso. Es en tu casa, es en su templo, y habitar con Él no solo es bueno, es difícil. Porque persevera, porque el que no se cansa es Él, el que no puede dejar de amar es Él. No tenemos méritos en eso. No deberíamos creernos de que tenemos méritos. Todo esto es por su amor y es por su gracia. Todo lo que tienes, lo tienes por Él. Y lo que no, también. Lo que no tenés, también es por Él. Porque el crecimiento Él lo da. Pero marca tiempos. Y te cita una hora dentro del templo y te espera crecido. Para que el sacrificio sea de alabanza. Para que entres razonando. Para que entiendas y comprendas al cielo tan bien como comprendes lo que pasa en la tierra. Pero lo que tienes que hacer es lo que viste en el cielo. Lo que viste en el cielo. Por más bueno que sea el hombre, con sus terapias, con su ciencia, y las recibimos como parte de Dios, quedará invalidado todos los dones si no opera con su Santo Espíritu. Y en eso está en tus manos. Vivir entre cortinas es tu decisión. Y si no la detectas, si no ves la cortina, te dejo con Dios. Porque estas cosas las revela Él. Las del cielo son inefables. Vienen a tu espíritu, como dice Pablo. Y a mí no me son permitidas hablar. Pero confío en que Dios sí lo hará. Dios habla, gente. Dios habla a tu espíritu y ordena tu carne y gobierna tus emociones. Te bendecimos, Rey. Te amamos, Dios. Amén.